Pero ¿qué dijo Abraham respecto a esta prueba? ¿Cómo respondió Abraham? Dijo, Dios proveerá. Pero vamos a ver específicamente qué ocurrió con Abraham cuando Dios lo probó. Dice en Hebreos 11 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y a través de tu descendencia, de tu hijo, te voy a dar mi bendición. Luego Dios le pide su hijo y Abraham dice, voy a sacrificar a mi hijo, porque sé que aunque yo le quite la vida a mi hijo, Dios tiene el poder de devolvérsela. En ese momento dice Hebreos 11 que fue por la fe que Abraham pasó la prueba. El tercer paso es muy simple. Dios nos bendice. Dice, cuando ocurrió esto, Dios le dijo, ya sé, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Así que de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que tenemos claro el patrón de Dios. Dios nos llama, Dios nos prueba para ver nuestra fe y número tres, Dios nos bendice. Pero ¿para qué nos bendice Dios? Bueno, ya esto ya lo contestamos, si pusieron atención. Nos bendice definitivamente para bendecir a otros. Pero ¿en qué calidad nos bendice Dios? Bueno, pues Consejo sobre Mayordomía Cristiana dice que el Señor pone los medios confiados a nosotros para la edificación de su reino. Sus bienes nos son confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos, para que los manejemos cuidadosamente y llevemos los intereses en términos de almas salvadas. Estas almas a su turno se convertirán en mayordomos también, que colaborarán con Cristo para estimular los intereses de la causa de Dios. Así que Dios nos llama mayordomos. ¿Qué significa un mayordomo? Sin entrar a mucho detalle, les quiero contar que en términos legales, en términos del ámbito de los abogados, de leyes y todo ese tema que para mí es bastante confuso y denso, existe una figura que se llama fideicomiso. Y en el fideicomiso, la persona que tiene sus bienes, en este caso el caballero de camisa verde, es el fiduciante, le entrega sus bienes a un fiduciario, le entrega en nombre sus bienes. Esos bienes pasan a ser propiedad del fiduciario, en este caso el de camisa roja. Dios es el de camisa verde y nosotros el de camisa roja. Solo que en este fideicomiso, el de camisa verde y el de camisa roja, en un contrato, escriben para qué se van a utilizar esos bienes. Así que esta figura nos ejemplifica claramente lo que hace Dios con nosotros. Nos entrega sus bienes, bienes que no son nuestros, y los pone a nuestro nombre para un fin específico, bendecir a otros con ellos y darle de vuelta intereses en términos de almas salvadas. Pero ¿qué nos brinda Dios? Los adventistas conocemos las 5 T's de la mayordomía y eso lo tenemos bastante claro. Tiempo, talentos, templo, que somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, territorio y tesoros. Y si ustedes notan, cada uno de de estas 5 T's de la mayordomía, tiene el mismo patrón. Todos tienen una prueba que Dios demanda de nosotros. El tiempo, Dios nos pide el sábado. En los talentos, Dios nos pide su servicio. En el templo tenemos el ayuno, por ejemplo. En el territorio, cuando se tenía territorio, como en los tiempos de antes, había un año de jubileo, eso lo vamos a estudiar más adelante, era el sistema económico que había en el pueblo de Israel. Al día de hoy no tenemos tierras, las que tenemos serán heredadas de nuestros padres, pero por ley no nos corresponden las tierras. Y los tesoros, definitivamente, que incluye el dinero, eh, tiene la prueba de los diezmos y ofrendas. Ahora, bueno, Gabriel,
¿Vamos a hablar de diezmos y ofrendas y cómo diezmar? No, realmente no. Yo creo que ya hay bastante de esa información, ya sabemos todos qué es diezmar y ofrendar, ya sabemos cuánto corresponde el diezmo, cómo se saca el diezmo, y si hubieran dudas, pues hay bastante material que en este momento no necesitamos ahondar. Lo que sí quiero que quede claro es que lo voy a decir en una frase. Si usted quiere asegurar la bendición de Dios en sus tesoros, es decir, sus bienes y su dinero, necesita pasar la prueba del diezmo y la ofrenda. No hay otra salida. Si no hace esto, definitivamente usted va a administrar sus finanzas a costa suya. Y cualquier cosa que pase, no le puede echar las culpas a Dios. ¿Estamos claros con eso? Sigamos avanzando. ¿Qué ocurre cuando diezmamos y ofrendamos? Lo que nos queda es nuestro. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Dice, lo que poseemos no nos pertenece, sino que debemos emplearlo en el servicio de aquel de quien hemos recibido todo lo que poseemos. ¿Recuerdan el fideicomiso? En el fideicomiso todos los bienes le fueron entregados a la persona de rojo. Así que nosotros tenemos todos nuestros bienes porque nos han sido consignados por Dios, nos han sido encargados por Dios. Así que diezmamos, ofrendamos, pero el resto tenemos que utilizarlo sabiendo que somos administradores de eso y que no es posesión nuestra para nuestro antojo y capricho. Hay un concepto que es importantísimo aclarar en este momento, que es el concepto del absurdo de la bendición. Cualquier persona que sea matemática, que sea analítica, tenga una manera de pensar lógico-matemática, como mi persona, le cuesta mucho entender cómo es posible que si yo entrego lo que tengo a otros, puedo tener más. Pues definitivamente el absurdo de la bendición significa eso. Si nosotros somos generosos con los demás, Dios nos bendice a nosotros. Porque recuerden que el objetivo de Dios al entregarnos sus bienes es que podamos ser de bendición a los demás. Isaías dice, si dieres el pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que él ha hecho se lo volverá a pagar. Es una deuda que Dios tiene con nosotros cada vez que le damos al pobre. Eso es lo que dice este texto. Sin embargo, hay 4 condiciones del ser humano, porque nos surge la gran duda. Si estoy del lado de Dios, ¿necesariamente tengo que tener riqueza? Si estoy del lado de Dios, ¿tengo necesariamente que ser una persona pobre? Si estoy fuera del lado de Dios, ¿puedo tener riqueza? Si estoy fuera del marco de Dios, ¿puedo ser pobre? Pues las 4 condiciones existen, solamente que las 4 condiciones tienen un porqué y los vamos a ver. En este cuadro de acá, en la parte del lado izquierdo, sin la bendición de Dios, es decir, sin fe, lo vimos claramente, se puede tener pobreza. Y todo lo que estoy exponiendo acá no sale de mi pensamiento. Ahorita lo vamos a justificar. Cuando una persona está sin Dios en sus finanzas y está en pobreza, por lo general es una persona que retiene los diezmos y las ofrendas. Es una persona que es mala administradora de lo que tiene. Y lo peor aún, esta condición no tiene garantía de mejorar. ¿Por qué digo esto? Consejo sobre mayordomía cristiana. Los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen estos recursos. Pero una persona que no tiene a Dios o que no actúa conforme a lo que Dios demanda y por ende no tiene su bendición, también puede tener riqueza, ¿cómo no? La persona que no tiene a Dios puede ser un excelente administrador, no hay ningún problema con eso, puede tener bastantes propiedades. O también puede ser una persona que tiene dinero mal habido. Hay muchos negocios que nosotros conocemos ilegales
en los que se puede obtener bastante dinero. El problema con esto es que hay un gran potencial de perder la paz por mantener esos bienes. Proverbios 10:2 dice, las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. Proverbios 11:4 dice, de nada te servirán las riquezas el día del juicio, pero la justicia libra de la muerte. Por otro lado, del lado de Dios, cuando hacemos las cosas con fe, ¿podemos caer en pobreza? Pues sí, sí existe esta condición. Y muchos de nosotros la hemos experimentado. ¿Por qué una persona, este es el gran dilema de todos, por qué una persona que es fiel con Dios está en pobreza? Bueno, tenemos varias razones. Esa persona puede tener peligro de ser avaricioso en el momento en que se le concedan más bienes y perder su alma, que es mucho más importante que sus bienes. También puede ser una persona que necesite aprender los valores de esfuerzo y de ocupación. Y también es una persona que posiblemente necesita desarrollar firmeza y pureza de carácter. No lo digo yo. Dice, algunos cuando están en la pobreza son generosos con lo poco que tienen, pero a medida de que adquieren más propiedades, se vuelven avaros. Tienen muy poca fe, es decir, tienen fe, están del lado de Dios, pero tienen muy poca fe porque no siguen adelantando a medida que prosperan y no dan a la causa de Dios hasta el sacrificio. Es decir, cuando tengo poquito, pues dar el 10% no me es problema con Dios, pero cuando me cae un buen negocio, cuando tengo bastantes bienes, es que es bastante plata y lo pienso. También dice por acá que la pobreza en muchos casos, ojo este texto, la pobreza en muchos casos es una bendición porque previene a los jóvenes y a los niños de la ruina por la inacción. Las cualidades físicas, tanto como las mentales, deben desarrollarse debidamente. Deben desarrollarse debidamente. También nuestro mayor ejemplo, Cristo, fue una persona que vivió en pobreza. Dice, Cristo fue el único que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, de la fortuna o de su prosperidad para vivir una vida sin mácula. Pero la tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Y la mejor condición que todos desearíamos tener definitivamente es estar del lado de Dios y disfrutando de riquezas. ¿Cómo se obtiene esto? ¿O qué características tiene una persona? Es una persona generosa. Es decir, es una persona que adquirió una de las 6 cualidades que estamos buscando en este taller. Es una persona con un corazón generoso. Es una persona que es fiel en sus diezmos y ofrendas. Y definitivamente ha aprendido a administrar bien sus bienes. Dice Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Dice la bendición del Señor es la que enriquece. Otra vez, la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Así que si nosotros venimos a este taller buscando el lado de la riqueza a toda costa, sea con Dios o sin Dios, es decir, el rectangulito rojo que vemos acá, tenemos una perspectiva muy equivocada, porque vamos a sacrificar nuestros valores en el momento en que nuestras oportunidades económicas comprometan nuestros principios. Sin embargo, la mejor manera de enfocar este taller y de enfocarnos como personas es tratar de estar del lado de Dios, aunque estemos en pobreza y aunque estemos en riqueza, porque entendemos que la pobreza es momentánea, está mejorando nuestras
deficiencias de carácter y que el objetivo principal de Dios es que estemos preparados para poder ser canales de bendición y administrar los flujos de sus caudales. Me parece que es un tema bastante claro, es un tema bastante delicado, porque hablar de la pobreza de una persona hay que tener bastante respeto para hablar, y sinceramente lo hago con bastante respeto. No es mi intención ofender a nadie, pero sí mi intención ser muy claro con lo que la palabra de Dios dice. Así que en resumen, en este primer capítulo que estamos viendo, Dios tiene un patrón de comportamiento. Él nos llama. Cuando nos llama, nos prueba y debemos demostrar fe. Tienes un trabajo nuevo y te lo piden en sábado. Tal vez en algún momento te ofrecen un negocio que no es muy moral, que digamos, pues está siendo probado. En algún momento tienes algo y Dios te pide que renuncies a ello porque considera que lo estás poniendo en primer lugar. Cuando pasamos la prueba, Dios nos bendice y nos pone como mayordomos suyos. Lo que tenemos nunca nos pertenece. Entregamos el diezmo y la ofrenda, pero el restante también tenemos que darle cuenta a nuestro Señor. Se puede ser rico y pobre estando del lado de Dios, sí, pero si pasamos la prueba de la fe, Él decidirá por dónde debemos caminar para no caer en avaricia, porque solo hay una cosa más grave que ser pobre, y es perder el alma. Vamos al segundo capítulo. Ya vimos el dinero en un contexto completamente espiritual. Recuerden, no todos los capítulos van a ser iguales. De hecho, ningún capítulo es igual al otro. Lo vamos a ir enfocando desde lo más macro. En este caso, acabamos de ver los principios, las bases sobre las cuales hay que sentar la enseñanza del dinero. Si yo no les doy el capítulo 1, definitivamente este taller no podría tener un rumbo. El capítulo 2 vamos a ir enfocando y aterrizando un poquito más el tema. Filosofía del dinero. El dinero tiene una manera de comportarse. El dinero tiene un significado en las vidas de las personas. El dinero no es solamente un papel. El dinero no es solamente para aquellos que son avariciosos, aquellos que son egoístas y que lo acumulan. El dinero tiene un trasfondo bastante profundo, más de lo que creemos. Escuchen estos datos. Gabriel, En no la... sé de la presentación. Perdón. Gracias por interrumpirme. No duden en seguirlo haciendo para no avanzar sin... Ok, acá está. Filosofía del dinero. Filosofía del dinero. Un tema profundo definitivamente. En la Biblia hay poco menos de 500 textos que hablan de la oración, pero más de 2350 que hablan sobre el dinero. Interesante, ¿verdad? De las 38 parábolas de Jesús, 16 hablan sobre dinero. ¿Por qué la Biblia está tan interesada en hablarnos de dinero, de bienes? ¿Acaso la Biblia es materialista? Por supuesto que no. Esto es porque el dinero y la espiritualidad están íntimamente relacionados. Es decir, se los voy a decir diferente. Los valores que usted tenga como persona, su moral, su ética, se va a ver proyectada en la manera en que usted gasta, invierte o utiliza su dinero. ¿Es tan solo el dinero un reflejo de lo que somos? Si usted quiere conocer una persona, vea cómo utiliza su dinero. Mateo 6:21 lo dice clarísimo y más sencillo no lo puede decir. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Definitivamente hay un lazo, hay una relación directa entre lo que somos y lo que tenemos y cómo utilizamos lo que tenemos. Así que el dinero es un exponente de lo que somos. Es el que nos delata, es el que dice cómo somos.
Por este motivo hay muchas personas que en pobreza están mucho mejor y Dios no, Dios siendo la persona más sabia, sabe cómo, en qué situación económica tenernos. Porque si nosotros vemos este pequeño tigre, posiblemente muchos nos acercamos y decimos qué bonito y lo acariciamos. Pero no sabemos si ese tigre es así solamente por ser pequeño. Si se comporta tan bonito, tan, ¿cómo decirlo? Se comporta tan sencillo, tan bonito, tan delicado, se ve tan inofensivo. Simplemente es un tigre pequeño. Si le diéramos más tamaño al tigre, tal vez podríamos ver lo que verdaderamente es. Y amigo, aquí viene una lección muy importante. Si usted no es capaz de mantener su moral, su ética en las cosas pequeñas, si usted no es capaz de evitar tomar algo de algún establecimiento, por ejemplo, que no le corresponde, pensando solo que nadie lo va a ver, que no hay nada de malo con eso, al final el establecimiento tiene bastantes, o al final quién sabe para dónde se va la plata de ese establecimiento. Si usted no es capaz de controlarse en las cosas pequeñas, ¿cómo se comportaría en las grandes? Por ejemplo, Bernard Madoff. Esta persona que ven acá en la foto es un gran inversionista bursátil del mercado bursátil, de ese mercado que sube y baja los precios. Esta persona es conocida por ser el mayor estafador individual de la historia a través de un esquema piramidal Ponzi que vamos a analizar más adelante. Él estafó ¿a quiénes? A bancos, a aseguradoras, a la banca privada, a fondos, a fundaciones y a personas físicas. Total de estafa, 68.000 millones de dólares. Pongámoslo en colones. Bueno, acá está el número. 42.5 billones de colones obtenidos estafando personas. Resultado, 150 años de cárcel. Dios dice un principio sobre esta filosofía del dinero en cuanto a la escala del dinero. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y este texto lo tenemos muy conocido. Bueno, si somos fieles en lo poco, bueno, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero el texto tiene un mensaje implícito que nunca, nunca, nunca le prestamos atención. Este texto está diciendo, si estás sobre lo mucho y no puedes ser fiel, te voy a tener que poner sobre lo poco. ¿Entienden? Sobre poco has sido fiel, ahora eres capaz de administrar lo mucho. ¿Somos fieles en lo poco? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Así que si yo les pregunto a ustedes, y aquí tenemos a nuestro amigo Rico McPato, ¿verdad? Muchos de nosotros lo conocemos. Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus intenciones con el dinero? O mejor aún, ¿qué harías si hoy tuvieras mucho dinero? ¿Qué harías si hoy te ganaras la lotería? ¿Qué saldrían de tus intenciones? ¿Qué saldría de tu corazón? Definitivamente buenos y malos. Posiblemente tenemos la primera respuesta y es una respuesta buena. ¿Salir de qué? Salir de deudas. Es una intención completamente admirable, completamente loable, completamente válida. Pero ahora sí, si no tienes deudas y tienes dinero, ¿qué harías con el dinero? Tenemos el primer panorama. Y este es un panorama que yo tenía cuando era niño sobre tener mucho dinero. La persona que tiene mucho dinero definitivamente tiene lujos, decía yo. Acá vemos el chat. La persona que tiene dinero es capaz de ir al mall, al outlet y comprar lo que quiera. Comprarse toda la ropa que quiera. Porque el dinero no le es problema. Y tiene todo el derecho, decía yo. La persona que tiene dinero se va en diciembre y compra y hace esos filones, ¿verdad? En la Universal y compra todos los regalos para sus hijos. Los envuelve y terminamos en la imagen de la derecha para que sus hijos, extasiados de de esta gran abundancia en la familia, ni siquiera valoren los juguetes. Es más, hasta se les olvida los juguetes que tienen, porque han tenido tanto, tanto,
que perdieron la cuenta de lo que tienen. Este concepto lo tenía yo y cuando crecí me di cuenta que era el peor concepto de todos. Era un concepto malísimo sobre el dinero. Era un concepto que no contenía educación. Era un concepto que no tenía administración y era un concepto que definitivamente no iba con la voluntad de Dios, porque despilfarraba y botaba el dinero a su antojo. Así que las riquezas muchas veces, dependiendo de nuestra intención, vienen a ser una maldición. Primera de Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Consejo sobre mayordomía cristiana dice, los seguidores de Cristo no deben despreciar la riqueza, porque la riqueza no es mala en sí misma, pero debemos recordar que Dios no nos ha dado riqueza para que la empleemos en nuestro capricho, para complacer nuestros impulsos, para prodigarla o retenerla como nos plazca. ¿Han considerado nuestros hermanos que deben dar cuenta de todos los talentos que les han sido confiados? Ahí vimos los 5 talentos. Perdón, ahí vimos las 5 T's. Dice, ¿han negociado prudentemente los bienes de su señor o han gastado temerariamente sus recursos y han sido anotados en el cielo como siervos infieles? Muchos están gastando el dinero de su señor en así llamados goces. No adquieren experiencia en la abnegación, sino que gastan el dinero en vanidades y no llevan la cruz en pos de Jesús. Muchos que se vieron privilegiados al recibir de Dios preciosas oportunidades, han despilfarrado sus vidas y se encuentran ahora achacosos y menesterosos. Así que vamos a replantearnos en este taller. Dios definitivamente quiere que tengamos dinero para fines no caprichosos. Y debemos definitivamente buscar metas no financieras. ¿Qué es este nuevo concepto de metas no financieras? Metas no materiales. Por lo general, cuando nosotros tenemos metas en términos de económicas, pensamos en montos. Ah, que si yo tuviera tantos millones. Ah, que si yo tuviera tanto. Pues eso es una meta sin sentido, porque estamos buscando dinero, no estamos buscando algo que tenga una esencia como tal. Las cosas que tienen una esencia son cosas que no se compran con dinero. Por ejemplo, su estilo de vida. El Principito, no sé si algunos lo recuerdan acá, es un libro que muchos nos tocó leer. Yo sinceramente no recuerdo haber leído este libro, pero hay una frase que me encontré y que definitivamente tuvo que ser parte de esta presentación. El Principito dice, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, aquello que no se ve es lo más importante. Definitivamente las cosas materiales, los carros lujosos, los regalos, son cosas que se ven. Así que esas cosas deben ser no esenciales. Entonces, ¿qué cosas no se compran con dinero? La realización personal y profesional, por ejemplo. También una pareja estable. ¿Cuántas personas se divorcian porque no se enfocan en las cosas que son importantes? Se pelean por dinero, se pelean por bienes y terminan perdiendo sus relaciones. Otra meta no financiera, tener una familia estable, con hijos bien educados, gozar de una buena salud a través de una buena alimentación. Estos son tan solo ejemplos para aclarar y poder entender que son metas no financieras. Así que las metas no financieras se ven de esta manera. ¿No les parece una mejor imagen respecto a la otra? Decir, quiero alimentarme correctamente. Bueno, acá tengo un salmón. Sabemos que la iglesia promueve lo que es evitar el uso de las carnes, pero bueno, la imagen es para ejemplificar. Pero vemos acá también nueces, vemos granos, vemos frutas, vemos cosas que son definitivamente saludables y que toda persona debería comer.
pues es nuestra economía una base estable para poder tener este tipo de alimentación. Por otro lado, tenemos un hogar, más que una casa, como se ve en esta imagen, es un hogar estable. Es un hogar donde no se esté peleando por dinero, quincena tras quincena, donde no se estén peleando los integrantes de la familia por el pago de la luz, el pago del agua. No debería ser parte de un cristiano este tipo de discusiones. Por otro lado, ¿a quién no le gustaría educarse? ¿A quién no le gustaría tener una carrera universitaria? Ser una persona capacitada, profesional, capaz de ejercer algún oficio. Y por otro lado, otras personas, disculpen, que me está vibrando el celular. Y por otro lado, eh, tener un hijo también es una meta no financiera, pero no tener un hijo por tenerlo, porque tenerlo es lo más fácil del mundo, sino educarlo y criarlo correctamente. Qué meta tan admirable cuando vemos a una persona, una pareja que educa correctamente a su hijo, que hace todo lo posible por darle la mejor educación, no darle los mejores regalos, sino darle la mejor educación para su salvación. Definitivamente tenemos que llevar nuestro dinero hacia las metas no financieras. Tener claro cuáles son las calidades de vida que necesitamos como personas y como hijos de Dios y dirigir el caudal del dinero a esas cosas. Así que nuestros objetivos financieros ahora sí serán cuánto dinero debo ahorrar para pagarme los estudios superiores, cuánto dinero pretendo ganar antes de formar un hogar con otra persona para no pasar necesidades, cuánto dinero necesito tal vez mensualmente para poder mantener un hijo y darle todas las oportunidades que éste se merece, cuál debe ser el presupuesto de alimentación para pagarme una dieta que me garantice una buena salud y no tener que sacrificar mi salud por el bajo presupuesto que tengo en alimentación. Necesitamos una visión amplia financiera y esa visión será aprender a mejorar nuestra calidad de vida y de quienes nos rodean de manera sostenible, es decir, que no se caiga, que no sea de un mes, que no sea que este mes lo hice y el otro ya no puedo hacer, sino que sea sostenible para lograr el éxito financiero y que nuestra economía ahora sí sea un canal de bendición para otros. Así que vamos a pasar, si no lo ha pasado, se lo vuelvo a repetir la imagen. Olvídese de esta imagen y empecemos a pensar correctamente respecto al dinero. Porque si cambiamos nuestras intenciones, Dios va a elevar la capacidad de dinero para poder ser de bendición para otros. Resumen del día de hoy. La riqueza económica no debe ser nuestra motivación en la vida, ya que corrompe el corazón y lo vuelve egoísta. Dios, número 2, Dios da la abundancia a cada uno en la medida en que seamos capaces de administrarla y que nuestra salvación no se vea comprometida. Número 3, nuestro deber es prepararnos de la mejor manera para administrar el dinero que Dios nos da. Número 4, debemos plantear objetivos no financieros que beneficien a la sociedad y dirigir ahora sí nuestros recursos a esos objetivos. Y acá les voy a dejar la primera tarea. No voy a revisar las tareas de todos, pero si hacen cada tarea y llenan cada quiz que les voy a dejar todos los días, les aseguro que las ideas principales que necesito que nos llevemos a la casa las vamos a tener claras. Para esta primera tarea vamos a definir un listado de objetivos no financieros en la vida. Quiero que cada uno de ustedes se siente en sus casas y escriba en una hoja. Escribir es muy importante para estos fines. Escribir cuáles son sus proyecciones no financieras en la vida. ¿Alguna vez se ha planteado cuáles son sus objetivos como persona? ¿Qué estilo de vida quiere tener? ¿Alguna vez se ha puesto a analizar qué es lo que usted quiere, hacia dónde se quiere dirigir en su vida? ¿O simplemente quiere ganar más dinero y tener un mejor trabajo? Esta es la tarea del día de hoy. El día de mañana vamos a tener otros 2 puntos
El día de mañana tendremos el capítulo 3. Les voy a adelantar el tema. Bueno, gracias a Dios No se terminamos. está viendo por aquello. Ok, bueno, mejor. El día de mañana, bueno, ¿qué les pareció? Ahí me pueden escribir, si pueden escribir en el chat. Espero que les esté gustando. Hoy tal vez ha sido muy general, tal vez lo han visto mucho concepto, mucha parte general, pero les aseguro que vamos a ir asentándonos porque esto se llama taller y le vamos a hacer honor a ese nombre. Vamos a ir aterrizando nuestro tema, pero definitivamente tenemos que mentalizarnos correctamente antes de seguir avanzando en este tema. El siguiente, un segundo. El siguiente tema, vamos a ver acá lo tengo. Siguiente tema, paradigmas financieros. Qué tema tan importante. Vamos ahora, ya terminamos la parte de ser generosos como personas. Ahora necesitamos tener estructuras correctas mentalmente. ¿Qué pensamos sobre el dinero? ¿Será que en algún momento cuando fuimos pequeños algo ocurrió en nuestra casa y ahora pensamos muy mal sobre el dinero? ¿Será que en nuestra casa el dinero era un tema de, de discusión siempre? ¿Era un tema de problemas? Y al día de hoy cuando crecemos no queremos saber nada de administrar dinero porque me recuerda a mi familia donde se separaban tal vez por asuntos de dinero. Tal vez han experimentado ustedes lo que es el proceso de una herencia en sus casas, proceso tan feo de presenciar cuando eso ocurre en malos términos, ver que una familia pasó tanto tiempo unida y por un evento de la muerte de uno de los padres, ahora todos están divididos. ¿Cuántas cosas hemos pasado y que han afectado nuestra mentalidad? Pues el día de mañana vamos a aclarar y vamos a analizarnos si tenemos alguna deficiencia mental respecto al dinero.